Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, lunes 14 de julio. Mientras tanto, hay inquietud en la City. Se mueve el dólar. Hay por estas horas novedades con la inflación. Sale el dato esta tarde. Por ahora, el gobierno sin novedades de la guita que está esperando el Fondo Monetario Internacional. De eso nos vamos a ocupar. El maravilloso mundo de Sturzenegger, que realmente está en Disney. El tipo dice que se crearon miles de puestos de trabajo gracias a que echó 50.000, entre comillas, ñoquis del Estado, cuando sus propios datos, o los datos oficiales de su gobierno, indican que en realidad se perdieron miles de puestos de trabajo en el sector privado. Vamos a meternos en eso. Y cómo el mundo de trabajo está en conflicto. Todo el tiempo hay novedades de despidos, de protestas, en una semana que arranca intensa porque también va a haber movilizaciones en la calle, el Garrahan profundizando su lucha y novedades que puede haber o no, pero está la rosca ahí también pendiente en el Congreso, en la Cámara de Diputados, para ver si la oposición avanza con algunos de sus proyectos y también las últimas novedades de lo que pasa en el mundo. Mientras tanto, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. Arranca la semana con el dólar inquieto. Se despertó. El dólar oficial sube 10 pesos y cotiza este lunes casi 1.290 para la venta en la pizarra del Banco Nación. También el dólar blue subió otros 10 pesos. Sube 30 en el día en el mercado informal. Llega a 1.330 para la venta. Mirá. Y le sigue metiendo presión. Hay varias cosas sucediendo. El fallo adverso, otra vez de la jueza Presca contra YPF. La baja acumulación de reservas, sumados a las votaciones de la semana pasada en el Senado, que resultaron a favor de la oposición para aumentar jubilaciones, pensiones y demás. Todo eso presionando también sobre la expectativa de si el gobierno aguanta o no aguanta con el sendero de ajuste permanente. Y las herramientas que tiene a mano el gobierno son de la especialidad de Toto Caputo, timba, finanzas, ¿no? Bueno, ya sabemos lo que eso representa y ahora lo vamos a profundizar en el mercado laboral, en el entramado productivo nacional, pero ni siquiera en su ámbito le está yendo del todo bien. Ya en 1.300 y subiendo el dólar en las últimas semanas, y además hay novedades, o puede haber novedades esta semana, sobre que el Banco Central dejó de licitar las letras fiscales de liquidez, las LEFI, y el stock remanente de estos títulos va a ser canjeado el jueves por otra canasta de letras del Tesoro, pero a tasa fija y a corto plazo. Es decir, en principio se supone menos atractivas para los que estaban acá, meta, timba y bicicleta, el carry trade, del que ya el JP Morgan advirtió que era momento de salir, ¿no? Entonces en la City esperan que ese menor atractivo para mantenerse en la moneda local, en pesos, presione aún más la demanda dolarizadora, ¿no? Veremos si eso sucede y se profundiza esta semana, pero de esas incertidumbres y movimientos bruscos de los que se viene hablando en las últimas semanas, con aquel episodio que salió muy mal con Fantino, que lo mandaron a operar y, Sí. y salió rompiendo todo y dijo, no, pará, no era para tanto, no era para tanto. Bueno, eso generó mucha incertidumbre y también mucha bronca. Los que hablan con el establishment financiero y demás, dicen que eso de Fantino cayó muy mal en los que mueven los numeritos, digamos, ¿no? En los que están trabajando con las expectativas, ¿no? Por eso tuvo que salir rápidamente Caputo a aclarar y demás, bueno, en fin. Todo esto en un contexto de caída de reservas. El gobierno viaja esta semana al G20 y hay expectativa de una reunión con el FMI, desesperados porque les destraben los 2.200 millones de dólares que tiene que enviar el fondo. El gobierno volverá a verse esta semana en la cumbre del G20 en Sudáfrica con las autoridades de nuestros tutores, el Fondo Monetario Internacional, Sí. los que nos auditan las cuentas, nos dicen qué notas nos sacamos y si nos van a dar un premio o no, Claro. por estar Pero ya no haciendo bien las cosas. alcanza con el waiver, no alcanza con pedir perdón. Ahora le están pidiendo por el amor de Dios, están pidiendo, ¿no? ¿Cómo sería? Si no Sí. alcanza con el waiver, que Sí, God. El God. For God, for Claro. love of God. Bueno, esta semana se va a realizar la reunión de ministros de finanzas y de banqueros centrales en Sudáfrica. Hay expectativa de que la comitiva enviada por Luis Caputo se reúna con las autoridades del organismo para darle cierre a la primera revisión del nuevo programa acordado por el gobierno en abril y destrabar un desembolso pendiente de 2.200 millones de dólares
que, bueno, hoy son agua en el desierto para el gobierno. Fíjate que ya cuando empiezan a hablar algunos, ya decís, viste que un poco a veces el clima lo medís según quienes salen a hablar. Sí, Vos podés saber más o menos de economía, de finanzas, de letra, de timba, todo lo que quieras. Ahora, cuando ves que empiezan a asomar las opiniones de algunos, decís, ok, acá se está jugando algo. Cuando sale Cavallo, cuando sale Melconian, cuando salen los liberales. Sí, claro. A decir, che, está difícil. Esto es cuando vos decís, ok. Por ejemplo, Redrado, el economista y expresidente del Banco Central, Martín Redrado, aseguró este lunes que se perdió la oportunidad de acumular reservas, señaló que se entró en un periodo de incertidumbre cambiaria y que hay que poder mostrar que Argentina es sustentable, dijo Redrado rayándole esta mañana el auto a Toto Caputo. Horizonte de previsibilidad en materia cambiaria, mientras no se plantee cómo Argentina vuelve, y quizás esto está atado uno con el otro, ¿no? La previsibilidad en materia de política cambiaria, la posibilidad de acumular reservas es lo que nos va a permitir bajar el riesgo país y por supuesto plantear, como dijimos en una pregunta anterior, una hoja de ruta hacia los sectores productivos que plantee una reducción de costos, ser más competitivos, formalizar. Yo creo que esto se debiera ser un eje de la política económica, la formalización de la economía nacional. Desde 2010 tenemos 6 millones de trabajadores registrados. Suben, bajan, pero prácticamente está estancado el empleo en blanco en la Argentina. Bueno, ahí está Martín Redrado que, insisto, cuando salen algunos personajes del mundo de la economía y las finanzas, empezás a ver que le raspan el auto a Caputo y por lo general son, con todo respeto lo digo, ¿no? A veces poseros de sectores, ¿no? Que también salen a través de algunos referentes a marcarle un poco el juego, en este caso al gobierno. Hoy sale el dato de inflación de junio. Sí. Esta tarde se va a conocer el dato del INDEC y se espera una suba respecto a mayo, que había sido del 1,5%. Ponele, ¿no? 1,5% registrado en mayo. La inflación de junio, que se va a dar a conocer esta tarde, se ubicaría más cercano o incluso por encima del 2%. Habrá que ver. Mirá. El gobierno cree que viene por abajo. Las proyecciones de especialistas del sector privado y demás dicen que va más en línea con lo que salió la semana pasada del índice de la Ciudad de Buenos Aires, que se ubicó en el 2,1%. Veremos cuál es ese número. Lo cierto es que toda esta incertidumbre empieza a generar de vuelta expectativas sobre qué va a pasar con los precios, ¿no? Y ya ves de vuelta un montón de móviles de televisión en la calle y circulando los testimonios en las redes sociales de los bares vacíos, los comercios cerrados, la gente que dice, mirá, loco, yo no sé qué onda con el dato de inflación, pero a mí la guita no me alcanza, ¿viste? Esas cosas que de vuelta empieza a generarse. Porque la caída del consumo es brutal, lo ves. Eso se ve claramente. Sí. Y además lo que va a reflejar el número que se va a conocer hoy a las 4 de la tarde corresponde al mes de junio, donde todavía no el dólar estaba bastante planchadito. Sí. Esto todo hace suponer que esto va a ser bastante más complejo en agosto cuando conozcamos el de julio. Sí, y en julio, las primeras semanas de julio, ya hay algunas consultoras que están hablando de un fuerte incremento, especialmente en alimentos, otra vez. Sí, se empieza a ver, creo que todos lo empezamos a ver de vuelta, ¿no? Hay como una... Bueno, todo, alquileres, sí, todo, otra vez alquileres, otra vez expensas, bueno, otra vez colegio, otra vez prepagas, nafta. Otra vez todo, Sí, sí, todo tira para arriba. Pero en el maravilloso mundo de Sturzenegger la realidad es bien distinta. Bien, claro, quiero ir a ese mundo yo. Aumentó el desempleo, pero Sturzenegger dice que se crearon miles de puestos de trabajo. Bien. Defendió la motosierra en el Estado. Y en realidad contradice los propios datos oficiales del gobierno que él integra, porque desde noviembre de 2023 se perdieron 115.000 empleos en el sector privado, pero en realidad él quiere que le pregunten por los miles de puestos de trabajo que se crearon. Un momento, lo habrán visto, vamos a compartirlo nuevamente, porque también muy extraño, en el programa de Majul en La Nación Más, ¿no? Una especie de reaparición de la repregunta, de alguna forma, que por cierto, fueron intervenciones buenas y oportunas por parte de Luis Majul. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Qué se está jugando ahí? Yo no lo sé. Pero muestra fisuras el relato oficial. Esto sucedió anoche en La Nación Más. Éticos y más capaces que tiene la Cámara. Hoy se lo comentaba. Bueno, ellos te ponen, sí, porque ustedes son muy crueles.
Porque yo le digo, pero la crueldad, Luis, es tener 10 millones de pobres más, porque vos estás financiando una casta política con un impuesto a los pobres, que es la inflación. Está bien. Ahora voy a ser abogado del diablo. Entonces, cuando Sturzenegger reivindica la idea de que desde que empezó el gobierno de Milei hay, creo que 50.000 empleados menos, ¿puede ser? Claro. 50.000 empleados menos. Tiene una crueldad manifiesta, porque los deja en la calle. No, pero que está re mal planteada esa pregunta, con todo respeto. Con todo respeto te lo digo, ¿no? Tranquilo. Súper mal planteada la pregunta, porque disculpame que te lo digo así para hacer más fuerte el punto. Está bien. Vos no me tenés que preguntar por los 50.000 ñoquis que se quedaron sin trabajo. Me tenés que... Perdón, a las cuentas los autorizo a poner. Y Sturzenegger lo domó y le dio una paliza, porque es una pregunta bien provocativa. No hay problema. Lo hago, está bien. Es una significación. No autorizo nada. Escucha, no, porque es muy importante este punto. Sí. Es re importante este punto. Bueno, a ver. Vos no me tenés que preguntar por qué pasó con los puestos de los 50.000 ñoquis que se fueron del Estado. Me tenés que preguntar sobre los miles de puestos de trabajo que se crearon cuando nosotros le devolvimos 2.000 millones de dólares a los argentinos, que hoy no se los tenemos que cobrar porque no tenemos que pagar esos 50.000 empleados. Me seguiste el punto, ¿no? Sí, pero ¿se crearon esos...? Pero por supuesto que sí. ¿Y dónde están? Si hay más desocupación hoy, en términos... No, pero, a ver... Es realmente impresionante. Porque el fabuloso mundo de Federico. Los propios datos oficiales del gobierno desmienten lo que dice Sturzenegger. Por eso ahí ni Majul puede dejar pasar eso, porque es ¿dónde están? Se perdieron 115.000 empleos solo en el sector privado. Claro, después se transforman muchos de esos empleos perdidos en el sector privado en autónomos, monotributistas y demás. Entonces, técnicamente, es gente que sigue con empleo, pero de manera mucho más informal, irregular, sin derechos y demás. Pero después está la vida real. En la vida real de las personas, por ejemplo, hoy a la mañana, en Petroquímica Río Tercero, en la provincia de Córdoba, se amaneció con la planta totalmente militarizada y con 125 despidos, según denuncia el gremio químico que estuvo protestando en los portones. La decisión se tomó esta madrugada, me contaban temprano que había infantería dentro de la empresa y la policía de Córdoba fuera de la empresa, ¿no? Totalmente militarizada la planta, las instalaciones de Petroquímica Río Tercero, que ya viene con un conflicto de arrastre, y que además anunció una nueva tanda de despidos. Desde el sindicato químico calculan que serían unos 125 despidos, y estaban protestando desde temprano en los portones. Río Tercero se encuentra en una situación crítica tras el despliegue de fuerzas policiales en la petroquímica local. Lucas Felici, el secretario gremial del Sindicato Químico y Petroquímicos, confirmó que desde las 4 de la mañana la fábrica fue militarizada y que se están ejecutando despidos masivos, que los atribuye a fundamentalmente la apertura de importaciones y el impacto que está teniendo eso en el sector. Ahora vamos a hablar al respecto. Pero mirá también Toyota, que paraliza su producción hasta el 29 de julio. Temor a que se profundice su proceso de recorte de personal, más allá de que esta paralización dicen desde la empresa por cuestiones técnicas, los operarios y el sindicato acordaron una reducción de haberes, un 79% de sus haberes, mientras continúe esta paralización hasta fin de mes. Pero el temor es que en el retorno se profundice el proceso de achique de personal que ya afectó, según dicen desde el sindicato, a unos 700 empleados desde la asunción de Milei. Pero también hay tensión otra vez en Asindar, en la provincia de Santa Fe. Los metalúrgicos de contratistas iniciaron un paro por tiempo indeterminado ahí en la seccional de Villa Constitución, conocida como la Ciudad del Acero. La seccional de Villa Constitución de la UOM puso en marcha un paro de trabajadores de empresas contratistas, una medida de fuerza que comenzó el viernes a la mañana y que tiene un fuerte impacto en las tareas de reparaciones y mantenimiento en diversos sectores de la planta siderúrgica de la compañía de Asindar ArcelorMittal. Pero vean cómo se expande territorialmente también. Siempre intentamos mostrar y hacer un esfuerzo de contar este tipo de conflictos que cruzan a lo largo y ancho de la Argentina, más allá de las que vemos, que a veces es un corte de autopista o una movilización al Congreso o a Plaza de Mayo. Acá tenés Santa Fe, Córdoba y distintos lugares de la Argentina donde se siguen multiplicando este tipo de medidas de fuerza, producto de la crisis laboral, que demuestra en la vida real que lo de Sturzenegger es chamullo total, ¿no? Esto de como echamos 50.000 ñoquis del Estado. Claro.
eso hizo que se generen miles de puestos de trabajo en el sector privado. Es una mentira, directamente por donde lo mires. Ni siquiera hay una cosa metodológica de tratar de entender, hay distintas formas de medir. No. Es lisa y llanamente una mentira la de Sturzenegger, que además se verifica en estas noticias de la vida cotidiana de los trabajadores, del día a día. Si no, mirá también lo que pasa con Lumilagro, una empresa emblema de la industria argentina durante décadas, que atraviesa ahora un proceso de reconversión que refleja obviamente las tensiones entre la apertura comercial, la competencia global, el dólar barato, la preservación o la destrucción, mejor dicho, del tejido productivo nacional. Pero estamos hablando de una empresa ícono argentino que también está muy complicada por la apertura de importaciones y también por el contrabando. Esto es un temazo, lo charlé mucho cuando fui a Posadas. Ay, claro. Ahí, la gente que se va a Paraguay, por ahí Entra, sí, entra. Para cruzar a Paraguay. Ciudad del Este. Sí, pero aparte incluso con cosas medio oficializadas. Había visto una nota el mes pasado de los huevos blue. Sí. Lo empecé a leer porque me causó gracia el título, pero posta que era como medio un contrabando autorizado para bajar el precio de los huevos acá. No, y además está completamente institucionalizado el contrabando en la Argentina. Sí. No le demos más vuelta, muchachos. No busquemos más Así vuelta. como los 10 bultos o valijas que entraron, entra todo. Es un chamullo esto del control de las fronteras. Entra y no pasa nada. De hecho, es uno de los, por lo menos de la empresa Lumilagro, uno de los problemas que advierten, presionados por el ingreso masivo de termos de acero inoxidable provenientes de China a precios irrisorios, producto de la apertura de importaciones, el dólar barato y demás. También el avance del contrabando es algo que ya empieza a advertir, fíjate vos, hasta la Unión Industrial Argentina. Siempre existió, dicen, pero nos estamos yendo de tema. Hasta la UIA dijo, ya empieza el contrabando a afectar la industria nacional. Ya ni siquiera es la política económica, la apertura, etcétera. Se abrió, ¿no? El 60% de los termos van a ser importados desde Asia para la empresa Lumilagro. Y el 40% solamente seguirá fabricándose localmente. ¿Qué significa eso? Más gente sin trabajo. Este cambio, que para la empresa dicen es necesario para sobrevivir a un mercado devastado, tiene un costo significativo en la reducción de su personal. De casi 200 trabajadores pasó a apenas 70. Dice el gerente comercial de Lumilagro en una nota con Infobae, Carlos Bender, que es readaptarse o morir. También hay que decir, hay sectores que aprovechan. No digo que sea el caso, pero que hay sectores que dicen, bueno, listo, dejamos de producir, nos damos vuelta, abrimos una ventanilla de importaciones y toda la logística que la empresa tenía para producir y distribuir se utiliza para importar y distribuir. Algunos verdaderamente hacen un esfuerzo, vos los ves que intentan, tratan de reconvertir, de buscar la vuelta para no despedir gente, para no cerrar o lo que sea, y otros directamente toman la decisión de decir, bueno, listo, la que toca ahora es ser importador, damos vuelta, abrimos la ventanilla y se terminó. Eso es menos trabajo. No sé de dónde saca verdaderamente Sturzenegger que por despedir trabajadores del Estado vos vas a generar puestos de trabajo en el sector privado, cuando vos ves esta masacre. Y fíjate este informe de la Fundación Fundar, titulado Abrir sin paracaídas, la desregulación comercial y su impacto en el empleo. Lo publicó hace unos días. Habla de que la apertura comercial implementada por el gobierno de Milei ha encendido las alarmas en el mundo laboral. Este informe de Fundar advierte que al menos 431.000 empleos podrían perderse por el aumento de productos importados que desplazan a la producción nacional. Esta cifra, que representa el 1,9% del empleo total del país, o sea, 2 puntos del empleo total del país y 2,3% del empleo solamente privado, surge de la eliminación de licencias de importación, la reducción de barreras arancelarias, el dólar recontra barato, es una fiesta de importaciones. Dicen los que saben, los que estudian esto, incluso mayor por lejos a un proceso similar que se vivió en los 90 y muy parecido a la política económica de Martínez de Oz. Claro. Me acordaba de eso. Nuevamente tenemos que referirnos a la época de lo que se llamó plata dulce. Sí, de hecho, dice el informe que el gobierno de Milei inauguró la tercera ola aperturista de nuestra historia económica reciente. Martínez de Oz, Menem y ahora nuevamente, que rápidamente eliminó las regulaciones comerciales de una de las economías más cerradas del mundo, dice. La entrada de nuevas importaciones representa un riesgo para el entramado productivo y el empleo local. Y que la velocidad de la posible destrucción del empleo
producto de abrir indiscriminadamente, es comparable, según este estudio, a la ocurrida durante la pandemia. O sea, imaginen, ¿no? Se viene para el mercado laboral una pandemia, pero sin pandemia, básicamente, claro, con las mismas consecuencias laborales. Por eso lo de Sturzenegger no solo es una mentira, sino que es cinismo puro. Para justificar 50.000 despidos en el Estado, dice que eso genera puestos de trabajo en el sector formal, es verdaderamente una canallada. Cambiamos de tema, porque este jueves los trabajadores del Hospital Garrahan van a realizar un nuevo paro por 24 horas, pero además una movilización del Congreso a Plaza de Mayo, que estaba empezando a convocar a distintos sectores. De hecho, hay alguna expectativa de que los jubilados pasen ellos mismos la marcha del miércoles al jueves para acompañar a los trabajadores. Viste que se van como acompañando. Lo hacen por vos, McLaughlin. Claro, sí, los jueves no hay más mundial. Ahora pasarlo al miércoles. Nosotros que los pasamos de los miércoles a los jueves, claro, pero ahora hay que volver a los miércoles. Hay que volver a los miércoles. Bueno, la expectativa es que la protesta sea masiva porque los organizadores ya están anotando adhesiones de distintos colectivos, agrupaciones, organizaciones. Incluso van a ir, por ejemplo, los pilotos. Están en conflicto, se viene un paro, también se vienen medidas de fuerza, ahora que llegan las vacaciones de invierno acá en la ciudad de Buenos Aires, va a haber lío ahí en ese sentido, y se están sumando los pilotos a movilizar el jueves con los trabajadores del Garrahan y así muchos otros sectores que se van agrupando, ¿no? Miren esta convocatoria del colectivo Ojo Obrero con la voz de Soledad Villamil, realizando una convocatoria para difundir el encuentro de la protesta de este jueves, a ver. La salud pública está en peligro, sí, pero somos muchos los que la cuidamos día a día. Porque lo que está en juego es el presente y futuro de nuestros hijos e hijas, de los míos, de los tuyos, de los que vendrán. Cuando atacaron a la universidad pública, fuimos cientos de miles en las calles. Ahora vienen por el Garrahan, por el Posadas, nos atacan a todos. El próximo 17 de julio, a las 16:30, defendemos al Garrahan y a sus trabajadores y trabajadoras, desde el Congreso a Plaza de Mayo. Es una cita de honor. Del Congreso a Plaza de Mayo, este jueves, 16:30 horas, los trabajadores del Garrahan y otros sectores que empiezan también a autoconvocarse. Por ejemplo, decían los jubilados que van cada miércoles al Congreso, ahora podrían tal vez ir el miércoles, pero también el jueves, o directamente concentrar el jueves, se estaba charlando de eso, cambiar el día de la marcha y bueno, acompañar también junto a organismos de derechos humanos a los trabajadores del Garrahan. También se van a movilizar las dos CTA, también el gremio de la economía popular, que es la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, distintos sindicatos, bueno, la izquierda por supuesto, algunos sindicatos universitarios también, hasta el colectivo Ni Una Menos, ya se estaba movilizando, organizando para movilizar el jueves. Y empieza, como sucedió aquella semana previa a todo el ruido por la situación de persecución y proscripción a Cristina, ¿se acuerdan? Claro. Que el miércoles anterior a eso se habían encontrado en Plaza de Mayo un montón de sectores que habían ido en realidad al Congreso, se dieron media vuelta y se fueron para Plaza de Mayo, un montón de sectores muy distintos entre sí, unificando sus luchas en la calle. Y mientras tanto, en el Palacio, en el Congreso, la oposición en diputados planifica un temario antivetos para la vuelta del receso. Escribe Federico Pokorovsky en El Destape que el Congreso está en receso durante esas últimas semanas de julio. Bastante inexplicable que se tomen vacaciones, pero bueno, justo ahora. Si bien el Senado le dio una derrota legislativa a Milei la semana pasada con esta sanción de varios temas del 5-0, digamos, ¿no? Sí. De la oposición a Milei la semana pasada en el Senado, la oposición en diputados no arriesgaría los tiempos y está planificando recién para la vuelta de receso avanzar con dos proyectos que estaban listos para tratarse, la emergencia en el Hospital Garrahan, justamente, claro, y el financiamiento universitario. Bueno, hay fuentes de distintos bloques de la oposición coincidieron ante la consulta del Destape que esta semana la Cámara de Diputados no va a tener movimientos, es preferible, dicen, esperar 2 semanas el proyecto sobre universidades y Garrahan, antes que tenga un traspié en el quórum y que no se pueda y qué sé yo. Es lo que dicen ahí desde algunos bloques opositores. Hablan también de ver qué sucede con lo que ya se aprobó en el Senado, cuándo llega eso a diputados, darle tratamiento en comisiones primero para que llegue al recinto y no necesitar de los 2/3 sino de mayoría simple, en fin, y demás. Es bastante,
entiendo los tiempos de la política, todo lo que quieras, pero es bastante inexplicable un receso en este momento, cuando venía intenso el Congreso, ¿no? Y cuando me da la sensación de que esto le sirve mucho al gobierno. Claro, la sensación de que es como que cuando una pelea ves que están entrando las manos, querés seguir, no querés que suene la campana y el descanso. Exactamente. Bueno, el receso invernal comienza tras esta derrota del oficialismo en el Senado, Unión por la Patria y parte de la oposición, como hemos contado ya, y el trabajo también ahí presente, muy presente de los gobernadores, aprobaron el giro automático de los aportes del Tesoro Nacional y la coparticipación del impuesto a los combustibles, que ya tiene entonces media sanción del Senado y que ahora deberá tener tratamiento en diputados. Pregunta, Mati, en cuanto al veto, digamos, ¿eso se sabe? ¿Se está avanzando eso? Tiene tiempo todavía. ¿Tiene tiempo todavía? Ya sé, son 10 días, pero qué sé yo, pero ¿se sabe si ya se decidió por qué camino va a ir? No. O efectivamente... No está decidido, de hecho... ya que Milei haya hablado de judicializarlo, me da la sensación de que es un anticipo de que por ahí no le conviene el veto. Porque es medio que es una o la otra, ¿no? Y las dos al mismo tiempo es contradictorio, porque si vos vetás, de alguna forma legitimás la sesión que vos decís que es ilegítima, un golpe institucional y demás. Claro. Entonces, si vos vetás, estás legitimando la sesión. Vetar y judicializar es como, bueno, en fin, me da la sensación ahí que este tiempo le sirve al gobierno para negociar con algunos gobernadores y ver si puede desarmar el número que le impediría a él consolidar su veto en el Congreso. Yo le preguntaba hoy, por ejemplo, a Mariano Recalde, senador, que me decía, ¿tiene los números para garantizar los vetos? Bueno, hoy sí. Hoy sí, claro. Porque los proyectos en el Senado la semana pasada se aprobaron por amplia mayoría, 2/3 y en algunos casos más de 2/3. El tema es que empezó el baile de la negociación. Claro, y también está en el tema de los matices, el gobernador que tuvo los legisladores ausentes con el que los tuvo. No, pero además tenés una cuestión que es que hay muchos de esos gobernadores que eran parte de Juntos por el Cambio o como sea, que no tenían representantes senadores y sí tienen diputados. Entonces ahí cambia. Sáenz, por ejemplo. Cambia mucho y además es obvio que también esto, lo que pasó en el Senado, es un arma para negociar para los gobernadores y probablemente lo que veamos ahora es justamente una negociación, que empiece a funcionar la política. Sí, de hecho anoche, no lo pusimos, pero anoche Sturzenegger en esa misma entrevista, medio como anticipando un poco la estrategia del plan que teje el gobierno para negociar con los gobernadores, le recomendó a Milei que no vete la redistribución de los aportes del Tesoro Nacional a las provincias y que utilice ese proyecto como moneda de cambio para sumar voluntades en el Congreso y, bueno, recuperar el terreno perdido parlamentariamente hablando, ¿no? Muy curioso, de hecho, también, que Sturzenegger vaya y diga, yo le recomiendo al presidente que no vete tal y tal cosa. Me da la sensación de que está buscando trabajo en otro lugar del gobierno. ¿El ministro de Economía, decís vos? Sí, bueno, no sé. Le tiene una gana, Caputo. Escuchá. Nunca se llevaron bien. No van a empezar a llevarse bien. Hacen como que se llevan bien, pero se tienen una gana. Eso es una pata. Después está la otra cuestión, que es la electoral, digamos, y cómo juega la Libertad Avanza en cuestiones electorales con estas provincias, sobre todo en las elecciones locales, ¿no? Sí, hay varias, variables en el aire. El número que consiguió la oposición la semana pasada en el Congreso puede cambiar, y sí, puede cambiar. Sí, puede cambiar y tornarse de vuelta favorable para el gobierno. Sí, puede suceder. Hay que prepararse, muchachos. Puede pasar. Puede pasar. Veremos. Hablando de la relación entre los distintos sectores del gobierno, la oposición y demás, bueno, todo roto entre Milei y Villarroel, ya definitivamente, por si quedaba alguna duda. Sí. La interna a cielo abierto escribió este fin de semana un nuevo capítulo, cuando la vice empezó a responder en su cuenta de Instagram mensajes. Después el presidente el domingo se levantó recaliente, se reunió con Bullrich, tuvieron un desayuno ahí con unas masitas y unos té. Sí. Y le empezó también empezó a replicar Milei, mensajes también durísimos contra su vice, etcétera. Bueno, Villarroel dijo básicamente que si Milei está tan preocupado por el superávit fiscal, debería ahorrar en viajes y en la CIDE. Sí. Tranqui. Sí. Ya, bueno, directamente colocándose en un proyecto alternativo, totalmente alternativo al programa de gobierno. Lo tildó además de infantil y maleducado, lo acusó de no conocer las urgencias de los argentinos, de no saber qué pasa en la vida real de las personas, porque dice que vive recluido
en su residencia presidencial, una especie de palacio, ¿no? Dijo, un palacio. Un castillo. No sé si era palacio o castillo. Que lo mantiene aislado del mundo. Más o menos. Hasta de viajar en aviones de línea y no en vuelos privados. Todo. Medio que en un momento dices, bueno, yo no soy chorra, no sé cómo. Yo no choré nada, pará, no. No se metió con lo de los perros de Peber, ¿no? No, todo esto, sí. Ahí nomás de meterse con Conner. Me parece que encontró ahí, por un rato al menos, un límite. Pero de esto lo vamos a charlar, vamos a profundizar en un rato ahí con Jera, que preparó toda la. Porque además en esta los libertarios entraron todas. No. ¿Sabés que no todos? Hay algunos libertarios que no le pegan a Villarroel. Ok. Muy conocidos. Ahora muy conocidos. Estrellas. Bueno, en un rato lo vamos a profundizar. La que sí sigue pegándole fuerte es Patricia Bullrich, que insiste. Habló en las últimas horas también, ya directamente a decir que piensa igual que los kirchneristas. Que bueno, que la guita de la CIDE y los millones de dólares que ella habilitó. Quilombo. A ver. Hay otro punto que es la pelea entre la vicepresidenta y el presidente. Fue un fin de semana de mucha actividad en redes sociales por parte de la vicepresidenta. ¿Qué lugar le da usted a eso? Bueno, primero en el primer momento parecía como una pelea en la que nosotros queríamos pelearnos con la vicepresidenta. Y después quedó muy claro todo. Ella misma sacó a la luz que la estrategia del gobierno de cuidar el dinero de la gente, de cuidar los logros que se han planteado, ella lo tira por la borda y dice, usted viaja en avión, usted le da plata a la CIDE. ¿Qué comparación? ¿Qué comparación? 30 millones de dólares gasta la CIDE. ¿Y cuántos millones de dólares significa el gasto que ella habilitó en el Senado de la Nación? Entre 17.000 y 19.000 millones de dólares. ¿Usted cree que hubo intención de daño de la vicepresidenta? Es que ella comenzó planteando que era una cuestión de ponerse al frente de una institución. Y después terminó diciendo la verdad. Pienso igual que los kirchneristas. Gastemos, que de algún lado saldrá. Igual. Bueno, ahí está. La ministra de Seguridad, enfrentadísima, obviamente, a Victoria Villarroel, no de ahora, desde el comienzo del gobierno. Bueno, le robó los ministerios. Villarroel tenía prometidos por Milei los ministerios de Defensa y de Seguridad. Se los quedó Patricia Bullrich junto a Luis Petri, la fórmula presidencial de la extinta alianza Juntos por el Cambio, y desde ahí que está todo mal. Pero lo que claramente hay, y es interesante de seguir de cerca y de observar, es un plan B. Villarroel para algunos sectores del poder económico y del establishment también en la Argentina, que, bueno, ven que si fracasa Milei tienen a Victoria Villarroel como plan B. Eso lo detecta también el gobierno, lo detecta claramente Milei, Karina Milei, Patricia Bullrich y demás. Y es un poco lo que me parece no le están dejando pasar, ¿no? Bien, hasta ahí las últimas novedades de la política nacional. ¿Qué pasa en el mundo, Ori? Empezamos en Francia, donde este domingo, en la víspera del 14 de julio, que es para nosotros el día de la fiesta nacional, el presidente Emmanuel Macron anunció un aumento del gasto en defensa en su tradicional discurso a las Fuerzas Armadas y justificó esa decisión en la degradación de la geopolítica global. Vivons un moment de bascule. Jamais, depuis 1945, la liberté n'avait été si menacée et jamais à ce point. La paix sur notre continent. Emmanuel Macron diciendo vivimos un momento de inflexión. Nunca desde 1945, en referencia por supuesto a la Segunda Guerra Mundial, la libertad había estado tan amenazada y nunca como ahora la paz en nuestro continente había dependido tanto de nuestras decisiones presentes. Para ser libres, dijo Emmanuel Macron, en este mundo hay que ser temidos. Y para ser temidos, dijo el presidente francés, hay que ser poderosos. Por eso, la nación debe ser más fuerte. Emmanuel, me parece, lo traje porque me parece que traduce muy bien el espíritu, el clima, ¿no? Un belicista que reina imperante en este momento en Europa y en muchos otros lugares, por supuesto. Emmanuel Macron apuntó contra potencias imperialistas y de anexión.
en referencia específicamente en este caso a Rusia, y denunció la ley del más fuerte que se impone cada vez más. Estoy acá citando textualmente, ¿no?, a Emmanuel Macron. En concreto, el presidente francés anunció un gasto extra de 6.500 millones de euros en los próximos 2 años, 3.500 millones en 2026, otros 3.000 millones en 2027, hasta alcanzar un gasto total de 64.000 millones ese año. Para ese entonces, para 2027, para que se hagan una idea, ¿no?, que tengan algún tipo de parámetro de comparación, el presupuesto del ejército francés se habrá duplicado en 10 años, o sea, durante los 2 mandatos de Emmanuel Macron. Bien, hablando de guerra, Estados Unidos sancionará a Rusia con aranceles de casi el 100% si no llega a un acuerdo con Ucrania en un plazo máximo de 50 días, así se dice, y de esa manera lo anunció Donald Trump. As you know, we've spent $350 billion approximately on this war with Russia and Ukraine, and would like to see it end. It wasn't my war, it was Biden's war. Donald Trump hablando desde el despacho Oval con la prensa diciendo que Estados Unidos ha gastado 350.000 millones de dólares en esta guerra entre Rusia y Ucrania. Me gustaría verla terminar, dijo Trump. No fue mi guerra, fue la guerra de Biden. Insistió en que fue la guerra de los demócratas. Yo estoy tratando de sacarlos de ahí. Queremos que termine. Estoy decepcionado, dijo Donald Trump, que ya lo ha dicho en otras oportunidades en el transcurso de estos últimos días. Estoy decepcionado con el presidente Putin porque pensé que habíamos llegado a un acuerdo hace 2 meses. Así que basándonos en eso, vamos a aplicar aranceles secundarios si no tenemos un acuerdo en 50 días. Y podrían llegar hasta el 100%. Con esas palabras entonces, y de esa manera, Trump concretó el anuncio de gran magnitud, según sus palabras, sobre Rusia, ¿no?, que venía anticipando desde este fin de semana. Insistía en que este lunes iba a haber un anuncio de gran calado. Ese anuncio lo hizo, como les decía, desde el despacho Oval, junto a el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que lo llamó a... ¿Se acuerdan de ese episodio en el que lo apodó a Donald Trump Daddy? Papá. Daddy Trump. Todo esto sucede mientras el general Keith Kellogg, enviado especial, ¿no?, de Donald Trump para Ucrania, está en Kiev justamente para discutir el apoyo militar de Washington. ¿Por qué? Porque, y vamos a terminar con esta noticia, el anuncio de los aranceles o las amenazas sigue a otro anuncio. Este domingo Trump confirmó que enviará baterías antiaéreas Patriot, así se llama, a Ucrania, que es de alguna manera la punta de lanza de la defensa antiaérea estadounidense para que Ucrania se pueda defender de los ataques rusos recrudecidos en las últimas semanas. Se hizo el anuncio de esa manera. They do need protection, but the European Union is paying for it. We're not paying anything for it, but we will send it. It'll be business for Lo que estamos escuchando de fondo son las turbinas de un avión, claro, porque está a Siempre habla acerca de los aviones. De despegar, sí. Un poco le gusta y un poco es el momento en que la prensa le tira preguntas y contesta. Claro. Necesitan protección, dijo Donald Trump hablando de los ucranianos, pero la Unión Europea va a pagar por ello. Estados Unidos no va a poner un peso. Putin sorprendió a muchos, consideró Donald Trump en ese breve intercambio con la prensa. Habla bonito, pero después bombardea a todo el mundo por la noche. Esto es problemático. Esto no me gusta. ¿De quién hablaba? De Putin. Ah, ok. Habla bonito, pero y porque viste que unos días atrás estuvieron hablando, Donald Trump se había quedado bastante confiado en que había algún tipo de avance para anunciar. Seducir. Trump se dejó de seducir y ahora es decepcionado. Bueno, estuvo este fin de semana ahí con los jugadores del Chelsea. Claro. Haciendo como que él también salía campeón. Se puso en la foto. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Bueno, en fin, amigos, hasta ahí entonces el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte, de 14 a 17 horas, en El Destape 1070.